en ese contexto hay un conocimiento preexistente, hay una cultura que nos rodea, entonces nosotros vamos a poder comprender lo que sucede a través de esa cultura, a través de ese contexto, a través de esa historia que rodea nuestras acciones sociales. Y bueno, esto fue como la definición de comprensión, y ahora pasamos a la interpretación. La interpretación no es inmediata, la interpretación requiere de un mayor esfuerzo, requiere de trabajo, requiere de reflexión, de tiempo, requiere un proceso de interpretación, de internalización de las cosas, y bueno, o sea, interpretar es establecer una conversación entre el interpretador y todo elemento que tenga algo para decir. O sea, ya puede ser un oyente, o bueno, que esto del hablante y el oyente es mucho más de Habermas, que lo vamos a ver después, pero básicamente lo que dice es que interpretar es establecer una conversación entre el interpretador y aquello que tenga algo para decir, y básicamente oídos para escuchar, pero más importante es que sea algo para decir. La interpretación busca, en cierto punto, descifrar el sentido de lo que se tiene delante. O sea, ya en la comprensión nosotros, no sé, qué sé yo ya sé que tengo este vaso acá, porque dentro de mi contexto yo ya sé que el vaso está acá, pero como que interpretar diría, che, ¿por qué tengo este vaso acá? Y porque eventualmente me va a dar sed. Entonces yo ya comprendí que está ese vaso ahí, pero además interpreté el sentido de por qué ese vaso está ahí. Entonces, básicamente la comprensión implica ver la totalidad, o sea, la totalidad de la imagen, que básicamente es ver qué tengo alrededor, y saber que todas esas cosas están ahí, pero la interpretación significa ver parte por parte. Entonces, el ciclo hermenéutico al que se refiere Ricoeur comienza justamente con la familiarización del individuo con el objeto. Es básicamente esta explicación entre el vínculo entre interpretación y comprensión, pero el ciclo hermenéutico no repara entre comprensión e interpretación, sino que repara entre una dimensión ontológica y una dimensión metodológica. La primera dimensión es la ontológica. Según esta versión, esta interpretación que hace Ricoeur, se interpreta lo que de algún modo ya se comprendió, que es lo que ya dije recién. Interpretar es desplegar el sentido para lo que el individuo requiere estar claramente previamente familiarizado con el hecho al cual va a intentar encasillar en un sentido o en un significado. Entonces, para interpretar algo, el individuo requiere de primero haberlo comprendido, haberlo asociado a su cotidianidad, a su vida de todos los días. La interpretación aclara lo que ya se comprendió, porque justamente lo que hace es eso, es profundizar mi grado de comprensión. O sea, la interpretación también puede considerarse como eso, como la profundización de lo que comprendí en primera instancia. Esto sería la dimensión ontológica. Esto es, primero se comprende, después se interpreta. La segunda dimensión es la metodológica. La dimensión metodológica, básicamente lo que hace Ricoeur es como compararla con un texto. O sea, dice que un texto, teniendo en cuenta justamente que la hermenéutica interpreta el lenguaje, hay que entenderlo como un todo al texto, dice Ricoeur. O sea, vos tenés un texto y, qué sé yo, tenés justamente, bueno, el texto de Ricoeur. Vos sabés que es el texto de Ricoeur y que, según el título, va a hablar sobre comprensión e interpretación. Lo vas a leer y vas a entender justamente eso, que se trata de comprensión e interpretación. Pero, luego de analizar el texto, luego de que ya lo leíste y que vas a volver a ese texto para analizarlo, para estudiarlo, para el examen, vas a tener que analizar ese texto por sus partes. O sea, para poder ver las partes, primero tengo que comprender que hay un todo, que hay un texto que trata sobre ciertos temas. Entonces, una parte de ese texto, o sea, las partes, los diferentes subtítulos o las diferentes secciones, los diferentes capítulos
de un texto los voy a poder definir siempre y cuando yo comprenda que hay un todo que lo encierra, que lo engloba. Entonces ese todo se interpreta a partir de las partes. Yo comprendo que hay un todo e interpreto ese todo a partir de las partes. Así, básicamente, se genera la coherencia entre el todo y las partes, que está, o sea, la coherencia entre el texto completo y las partes que lo conforman está en la correcta interpretación de la totalidad. Porque vos podés leer un texto y decir, che, ¿qué acabas de pasar acá? No entendí nada, y eso significa que no lograste interpretar las partes. Entonces, para comprender al texto en su totalidad, vas a tener que volver a cada una de las partes, leerlas, comprenderlas, asimilarlas, interiorizarlas, para después poder interpretarlas e interpretar, che, ¿qué quiso decir Riquet acá? Entonces, hasta acá, ¿se entiende? Tipo, ¿está claro todo esto? Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, a ver. Teniendo en cuenta entonces que la centralidad del texto de Riquet es justamente la interpretación, este autor plantea que hay dos escuelas de interpretación: la escuela de la sospecha y la escuela hermenéutica de recolección. Entonces, plantea que hay dos escuelas que son claramente diferentes, por no decir opuestas, donde, bueno, a ver, la primera es la escuela de la sospecha. La escuela de la sospecha, yo visualmente como que las imagino como las puse acá en el Power, tipo, para mí la escuela de la sospecha es como más oscura, la escuela de la hermenéutica es como más clarita, por el simple hecho de que la escuela de la sospecha, como dice su nombre, desconfía de todo. O sea, y las personas célebres de esta escuela son Marx, Freud y Nietzsche. O sea, estos tres varones que se han dedicado a lo largo de la historia a desconfiar del mensaje, tomar una distancia para adquirir una capacidad crítica y en base a eso explicar, o en base a eso interpretar la realidad social. Entonces, la escuela de sospecha desconfía del mensaje y por eso toma una distancia para adquirir capacidad crítica. Por ejemplo, Freud agarra el tema de la verdad. O sea, como que la verdad para Freud no está en la inmediatez de la conciencia, por lo que la verdad para Freud yace en el inconsciente, por ejemplo. Después Marx, por ejemplo, toma el tema de la ideología. Marx desconfía de la ideología y dice, che, voy a tomar distancia de la ideología y voy a desarrollar mis millones de teorías. Y después Nietzsche, bueno, también en algún punto retoma el tema de la verdad. Y bueno, como que todos toman todo lo que ellos vayan a analizar, primero lo agarran y dicen, che, yo desconfío de esto que veo a primera instancia, yo desconfío de esto que comprendo, entonces tomo la distancia necesaria para esbozar una interpretación crítica de los hechos. Entonces, la segunda escuela es la escuela hermenéutica de recolección. Para Riquet, esta escuela es lo contrario. O sea, la escuela hermenéutica lo que hace es que no desconfía del mensaje. O sea, dice que el científico social debe extraer el sentido del mensaje. O sea, tiene que confiar en ese mensaje, porque vos estás confiando en lo que ese mensaje dice, va a ser válido o va a tener un sentido lógico. Entonces, el científico social extrae el sentido de ese mensaje y se va a ver interpelado por ese texto. O sea, el científico social recoge el sentido del texto porque se ve interpelado por ese mensaje. La interpelación es un poco lo que Popper en su momento hablaba sobre, bueno, la ciencia empieza con una inquietud, ¿no? Entonces, en este caso, Ricardo dice, bueno, la escuela de la hermenéutica empieza porque el científico social está leyendo algo, el individuo está leyendo algo, y se ve interpelado por ese texto. Entonces, recoge a ese texto
al mensaje que está dando ese texto, le saca el sentido, lo interpreta el sentido y es con lo que se queda, digamos. Entonces, al leer un texto y sentirse interpelado, el individuo sabe que este texto está justamente encerrando un mensaje que tiene que recolectar e interpelar. Entonces, nada, básicamente esto quiere decir que obviamente la escuela hermenéutica y los científicos sociales que están inmersos dentro de la escuela hermenéutica están ahí porque confían en el mensaje y no tienen ninguna sospecha de que lo que se está diciendo es mentira o nada por el estilo, sino que confían primero en el mensaje y después van a esbozar básicamente su interpretación de lo que dice ese texto. ¿Qué más? A ver, para Ricoeur, la escuela de la sospecha es extremista. O sea, él considera que no todo mensaje es sospechoso, pero destaca esta cosa que a él le parece muy importante, que es mantener cierta distancia. O sea, para analizar el sentido de un objeto objetivamente, hay que tomar distancia. Los símbolos, para Ricoeur, claramente apuntan a algo, pero no son engaños. O sea, nadie tiene la intención de engañarte porque sí. Como científico social, no es que la realidad quiere engañarte, no es que los individuos y la sociedad quieren engañarte, sino que simplemente son símbolos, son signos que el científico tiene que interpretar confiando en eso, confiando en su objeto de estudio, pero manteniendo la distancia crítica propia de la ciencia. Entonces, Ricoeur cree que hay que comprender con cierta distancia. O sea, para él la comprensión no implica una relación entre el intérprete y el autor del texto, sino que la interpretación surge a partir de comprender el autor como sus obras, no como persona. O sea, Ricoeur, un adelantado a su época, hace poco con la cancelación de los artistas, básicamente pasaba eso. La gente que defiende, no, che, el autor no es lo mismo que sus obras, o nada, yo me quedo con las obras del autor, no me quedo con lo que él hace como persona y todo eso. Entonces Ricoeur un poco defiende eso, dice, che, mira, o sea, la comprensión no implica que yo tenga una relación directa con el intérprete, o sea, que el intérprete no tiene una relación directa con el autor del texto, sino que el intérprete tiene una relación directa con el texto. O sea, el autor es la persona que escribió el texto, nada más. O sea, apunta a eso y entonces dice que no cree que sea necesario caer en la subjetividad. O sea, el texto es lo que dice el texto, no es la persona que lo escribió, básicamente. Entonces, para él es importante tratar de superar estas dos visiones unilaterales de ambas escuelas, o sea, ni desconfiar del todo, o sea, no es que yo agarro algo y digo, no, yo desconfío directamente, pero tampoco voy a confiar totalmente, o sea, requiero de una distancia crítica entre el objeto y el intérprete. Y bueno, ahora sí, pasando ya a lo que es el texto de Giddens, nada, o sea, Giddens no se inscribe dentro de la hermenéutica, pero sabemos, porque al leerlo nos damos cuenta, que su teoría es hermenéuticamente informada, o sea, su teoría está hermenéuticamente informada. Él no pertenece a la hermenéutica, pero considera a la hermenéutica. Y bueno, o sea, Giddens en cierto punto plantea que después del giro lingüístico, que después del post-consenso ortodoxo, digamos, de la ruptura del consenso ortodoxo, aparece el giro lingüístico. El giro lingüístico deja sobre la mesa, como decíamos antes, este desorden entre la cantidad de teorías que había sobre la mesa. Había un montón de teorías, había un montón de corrientes, y es lo que dice, bueno, para mí, o sea, lo que hizo el giro lingüístico fue claramente desordenar la ciencia, pero desordenarla porque deja en el centro a dos supuestos rivales. Estos rivales son el holismo, o sea, el objetivismo, y el individualismo, que es el subjetivismo.
que es un poco también lo que veíamos ayer, pero bueno, para repasar un toque, el holismo responde, como dije, al objetivismo, básicamente el imperialismo del objeto social. Nada, eso, no hay mucho más misterio. O sea, el holismo habla sobre que el todo predomina sobre las partes, o sea, la estructura predomina sobre los individuos, los sujetos. Mientras tanto que el individualismo habla sobre que el imperialismo del sujeto, el sujeto es lo fundamental para explicar la realidad social. Y nada, el holismo considera que el sujeto es una consecuencia de la estructura social, mientras que para el individualismo los hechos externos al sujeto son opacos, o sea, es el sujeto el que crea la realidad social. Sin el sujeto, sin una centralidad en el sujeto, no habría la realidad social que conocemos. Entonces, nada, es un poco eso, el holismo invisibiliza al sujeto, mientras que el individualismo solamente atiende al sujeto. Y bueno, nada, ante esta diferenciación entre el holismo y el individualismo, Giddens considera que este dualismo metodológico que se da por estos dos rivales no permite realmente esclarecer los procesos de la vida social. O sea, para Giddens no nos alcanza con simplemente enfocarnos en la estructura o simplemente enfocarnos en el sujeto. Giddens dice, che, ¿por qué no nos enfocamos en los dos al mismo tiempo? Si en definitiva la realidad social está conformada tanto por estructuras como por sujetos. Entonces, Giddens plantea la teoría de la estructuración. Una teoría que básicamente busca contener lo mejor del holismo y lo mejor del individualismo. Es como un poco lo mejor de los dos mundos, para justamente poder explicar la vida social. Para ello, Giddens usa lo denominado dualidad de la estructura, es decir, que junta tanto la noción de la estructura holista como la noción del sujeto individual, literal, es la Hannah Montana, tipo acá Filosofía y Métodos tiene su Hannah Montana, que es Giddens. Y bueno, literal, o sea, Giddens vive un poco esta fantasía de la estructura rubia capitalista, y de repente vive un poco la campesina que vive con su familia, que vendría a ser el sujeto. Entonces, nada, vive un poco Hannah Montana como Miley. Y nada, qué sé yo, o sea, esta teoría de estructuración básicamente no puede haber una vida social con una sola de estas partes, o sea, tiene que haber ambas para que exista la realidad social, para que exista la vida, la realidad en el mundo social. Tiene que haber ambas, o sea, no hay, en resumen, o sea, no va a haber sujetos si no pueden responder a una estructura, y no va a haber estructura si no hay sujetos que tienen que responder a ella. Entonces, Giddens propone como objeto de estudio de las ciencias sociales a lo que él denomina como las prácticas sociales, que básicamente son actividades que se reproducen en el espacio-tiempo junto con sus pautas y sus normas. Entonces, las prácticas sociales están compuestas tanto por el agente como por la estructura. Tanto la gente como la estructura hacen a la práctica social, como estábamos charlando recién, porque, nada, o sea, las conforman, pero también son una consecuencia de ella, dice Giddens. ¿Por qué? Por esto que dice acá en el Power, que sin agentes no habría práctica social, pero sin práctica social no habría agentes, o sea, serían meros individuos. Y sin estructura no habría práctica social, porque no habría un conjunto de reglas que regulen la vida social, pero al mismo tiempo, sin práctica social tampoco habría estructura, porque no sería necesaria la regulación. Entonces ahora, como para ir analizando la teoría, primero es importante centrarse en el agente. El agente no es un mero individuo. O sea, el agente, o sea, la palabra agente comparte la etimología de la palabra ser,
que viene, o sea, el tema de hacer, de actuar, de accionar. Entonces, un agente es un ser humano cognoscente y capaz de introducir un cambio en la vida social. Los agentes hacen a la práctica social y, por ende, poseen dos cualidades ontológicas, que es lo que les permite justamente hacer las prácticas sociales. La primera es la capacidad. La capacidad implica que pueden intervenir en un mundo social y pueden introducir cambios dentro de las prácticas sociales, que pueden básicamente actuar, accionar. Y la cognoscibilidad, por su parte, significa que los agentes son capaces de entender la vida social, es decir, que pueden comprender. Al mismo tiempo son capaces de reflexionar sobre sus acciones y la de los demás agentes, lo que significa que pueden interpretar. Entonces, nada, o sea, la cognoscibilidad plantea un poco esto que hablábamos antes, que primero comprendan, porque justamente tienen la capacidad de entender la vida social que los rodea, pero al mismo tiempo son capaces de pararse y reflexionar sobre las acciones que ellos realizan y las acciones que el resto realiza dentro de la vida social. ¿Qué significa interpretar? La cognoscibilidad es lo novedoso de esta teoría. O sea, Giddens está planteando que el agente no es que simplemente vive en la realidad social, sino que la comprende y la interpreta, y en base a eso puede conformarla, o sea, puede introducir cambios, puede transformar la vida social. La posibilidad, o sea, básicamente Giddens habla sobre esta posibilidad, esta capacidad que tiene la gente de responder a las preguntas, bueno, ¿por qué yo actué así? ¿Por qué ellos actuaron así? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué funciona de esta forma la realidad? ¿Por qué las estructuras funcionan así? Entonces, esta nueva, o sea, este nuevo plano que Giddens plantea de la gente, esta nueva conciencia, puede dividirse en dos tipos. La conciencia práctica, que básicamente es que los agentes no pueden argumentar porque llevan a cabo ciertas prácticas sociales, o sea, no dan razones de por qué actúan así, que esto tendría que ver un poco con la comprensión, o sea, simplemente yo comprendo esto, o sea, yo sé que, qué sé yo, o sea, no sé, sale el sol, ¿entendés? Pero, qué sé yo, por qué sale el sol, ¿entendés? O sea, en esa situación. Un individuo está ahí tipo, bueno, yo sé que a tal hora amanece, yo sé que a tal hora, nada, atardece. Y de repente vos ahí tipo, bueno, qué sé yo, tipo, esto es parte de la vida, esto es parte de la comprensión de mi contexto, yo sé que esto es así dentro de mi realidad social, pero realmente no sé si te puedo explicar por qué eso es así. Entonces, estas acciones están relacionadas con conocimientos que ya internalizamos a lo largo de nuestro crecimiento, a lo largo de la comprensión de la cultura. O sea, nosotros desde que nacemos vemos, empezamos a ver y vemos que el sol más o menos a una cierta hora sale y a una cierta hora desaparece. Entonces, como que en ese momento vos ya sabés que eso es así, que es de día y que es de noche, pero no necesariamente vas a poder explicar por qué. Y después aparece esta nueva conciencia, la conciencia discursiva, donde la gente puede argumentar las razones de por qué pasan las cosas, ¿entendés? Eh, nada, qué sé yo, o sea, una vez que el agente comprendió que se hace de día y que se hace de noche, va a poder entender por qué funciona así. Y bueno, qué sé yo, o sea, esta es la novedad que plantea Giddens, esta nueva conciencia discursiva, este campo de la conciencia del individuo, donde, nada, efectivamente puede dar razones de por qué las cosas son como son y no es que simplemente son, sino que las cosas pasan por algo y la gente puede dar las explicaciones, pero también puede pedir explicaciones, que es algo muy interesante eso. Entonces, esta cognoscibilidad, esta nueva parte, esta nueva capacidad que adquiere el agente, básicamente tiene
3 limitaciones. La primera limitación es que la cognoscibilidad, Giddens dice que está en el inconsciente. La segunda limitación, aparece el tema de las condiciones no reconocidas. Las condiciones no reconocidas básicamente entienden que una acción se lleva a cabo dentro de un entramado de prácticas sociales, por lo que va a estar inscripta dentro de condiciones que son conocidas por el agente y por condiciones que no son reconocidas por el agente, o sea, que no conoce porque no sabe, o sea, no, son cosas que no sabe. Y después, la tercera limitación son las consecuencias no buscadas. Las consecuencias no buscadas hablan sobre que toda acción busca algún objetivo, por lo que poseerá consecuencias buscadas. O sea, básicamente el fin, el por qué hago esto. Sin embargo, dentro de sus objetivos, o sea, también van a haber ciertas, van a aparecer ciertas cosas no buscadas, o sea, va a haber, mi acción va a tener consecuencias no buscadas, consecuencias que yo no pensé o consecuencias que no sabía que iban a resultar. Entonces, la acción posee consecuencias no buscadas que responderán, según dice Giddens, a las condiciones no reconocidas del resto. O sea, las condiciones no reconocidas y las consecuencias no buscadas están relacionadas entre sí, porque bueno, o sea, en cierto punto las condiciones no reconocidas del otro también se van a condecir con las consecuencias no buscadas mías, o sea, algo que si yo me mando una cagada, pues no sabés que yo me voy a mandar una cagada, entonces en cierto punto ahí se van formando la cognoscibilidad. Y un ejemplo bastante claro que me dio mi profesora en ese momento, que me parece importante compartirlo, es que bueno, creo que está en el texto, si mal no recuerdo, es básicamente un ejemplo de que yo voy a la cocina y me encuentro con un ladrón. Yo claramente no sabía que ese hombre iba a estar ahí, cosa que sería una condición no reconocida, pero bueno, prendí la luz y el chabón está ahí. Entonces cuando yo entro a la cocina, el flaco se escapa, o sea, se asusta y se va. Y esto vendría a ser una consecuencia no buscada al plantearme el objetivo de agarrar e ir a la cocina porque tenía ganas de tomar agua, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si lo pensamos a la inversa desde el punto de vista del ladrón? El ladrón que estaba en la cocina no sabía que yo me iba a despertar para ir a buscar agua, entonces esta es una condición no reconocida por el ladrón, por ende el ladrón huye porque yo me levanté a buscar algo, entonces es una consecuencia no buscada, de que, o sea, el chabón quería entrar a mi cocina y de repente se encontró con que tuvo que huir porque yo me levanté a tomar agua. Entonces nada, o sea, creo que es más complicado de lo que realmente suena. O sea, básicamente es eso, yo hago algo no conociendo del todo que puede llegar a pasar, qué obstáculos se me pueden meter en el medio de una acción, pero tampoco reconozco o tampoco sé completamente cuáles son las consecuencias que mi acción puede traer. Bueno, así como vimos el actor, la segunda parte de la teoría de la estructuración de Giddens es la estructura, que él denomina, en lugar de estructura, propiedades estructurales. Las propiedades estructurales se definen como un conjunto de reglas y recursos. Las reglas, en primer lugar, son guías, son procedimientos de acción, que pueden tener un mayor o un menor grado de institucionalización o codificación. Las reglas constituyen a las prácticas sociales, o sea, no, qué sé yo, o sea, las prácticas sociales funcionan porque están reglamentadas, hay ciertas guías y ciertos procedimientos de acción que hacen a esas prácticas sociales, porque sin esas reglas las prácticas sociales no existirían, no serían prácticas sociales. Y bueno, también Giddens dice que no dependen de la codificación escrita, y un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, cuando nos ponemos en una relación con otra persona, con otro agente. O sea, nosotros al empezar a salir con alguien, al ser una pareja con alguien, hay ciertas reglas, hay ciertas cosas que se van poniendo, pero en ningún momento nosotros los codificamos
de manera escrita. Pero bueno, la codificación escrita puede ser, por ejemplo, qué sé yo, el, no sé, Código Penal, la Constitución Nacional, ese tipo de cosas, a eso se refiere. O sea, nuestras prácticas sociales de todos los días están inmersas en ese marco normativo, están inmersas dentro de los parámetros de la Constitución, del Código Penal, o sea, de un montón de cosas que nosotros sabemos que no tenemos que romper porque, no, o sea, la práctica social implica este marco legal. Y el agente claramente es racional, entonces como agentes racionales nosotros no vamos a, qué sé yo, a hacer cosas ilegales porque sí, de repente, no nos vamos a salir del marco normativo porque sabemos, o sea, el tipo ideal de la gente sabe que no tiene que hacerlo, simplemente. Entonces, la segunda parte de la definición de propiedades estructurales son los recursos. Los recursos pueden ser materiales o de asignación, como son el dinero, la propiedad, y no materiales o de autoridad. Y bueno, lo que dice, o sea, teniendo en cuenta este cosa de los no materiales o de autoridad, podemos entender que los recursos son modalidades del uso del poder. Las propiedades estructurales son virtuales, es decir, que no están materializadas necesariamente y existen porque se llevan a cabo dentro de la vida social. Las propiedades estructurales se reproducen porque los agentes llevan a cabo las acciones con determinadas normas y estructuras que las regulan. Entonces, estas propiedades, dice Giddens, en cierto punto, dejan ver la asimetría del poder. ¿Por qué? Porque mediante el control de los recursos, ciertos agentes dentro de la vida social pueden influir sobre otros. Ante el acceso diferencial a los recursos, surge claramente la autonomía de algunos, de los que poseen los recursos, tanto materiales como no materiales. No materiales, por ejemplo, puede ser, qué sé yo, un jefe del cual depende tu laburo, por ejemplo. Entonces, ante estas cosas, ante el acceso diferencial a los recursos, surge la autonomía de los que los poseen, de los propietarios, digamos, y la dependencia de otros, de los que están claramente dominados por no tener ese acceso a los recursos. Entonces, el problema de reproducir las prácticas sociales, que por definición también reproducimos las reglas y los recursos que conforman las propiedades estructurales. Entonces, si nosotros reproducimos las prácticas sociales, reproducimos el marco normativo, reproducimos las reglas, reproducimos los procedimientos y junto con eso los recursos. Entonces, al reproducir eso, también estamos reproduciendo las asimetrías generadas por las reglas y los recursos. Giddens entonces propone pensar al poder como un ejercicio. Básicamente, Giddens dice, el poder es el ejercicio a través del cual, o sea, los agentes acceden a los recursos y a la capacidad para realizar acciones. Entonces, poder significa ejercicio a través de los recursos y la capacidad de realizar acciones. Para transformar esta simetría del poder, de justamente poseer los recursos y en base a mientras más recursos poseo, más acciones puedo realizar, Giddens plantea esto de, bueno, la dialéctica del control. ¿Qué es la dialéctica del control? Que básicamente los dependientes de justamente esta relación diferencial del acceso a los recursos, deben utilizar su conciencia, la conciencia discursiva, que ahora es como lo novedoso, digamos, la conciencia discursiva que es lo que conforma una de las partes de la cognoscibilidad, para reflexionar colectivamente. Entonces, los agentes dependientes deben utilizar su conciencia discursiva para reflexionar colectivamente. Y utilizar la capacidad de acción que tienen para intervenir las prácticas sociales. Que bueno, o sea, Giddens dice, a ver, si los agentes hablan entre sí
y reflexionan colectivamente utilizando sus conciencias discursivas y utilizan su capacidad para intervenir las prácticas sociales, por ende van a poder transformar la vida social. Entonces, ¿por qué se fue a la...? Uy, perdón. Entonces, los agentes utilizan su conciencia discursiva para reflexionar colectivamente y utilizan la capacidad para intervenir la práctica social, entonces van a transformar la vida social. Entonces, si hacen esto, los agentes podrán generar cambios dentro de la sociedad y modificarán esta simetría que los hace dependientes. O sea, básicamente dice algo así como que los débiles, los dependientes, mediante la dialéctica del control, pueden volverse contra los poderosos, contra la gente que los domina, contra los que poseen este acceso diferencial a los recursos. Entonces, al poseer la capacidad de agentes de realizar acciones, pueden acceder al poder. Y accediendo a este poder, pueden transformar la rutina, la vida que los domina. O sea, la rutina que domina su vida, perdón. Entonces, la práctica social en sí no es transformadora. O sea, la práctica social es simplemente una práctica social, es una actividad. Pero lo que la convierte en transformadora es la acción cuyo objetivo es la transformación. O sea, esta acción, esta acción que se rige quizás por esta dialéctica del control, cuyo objetivo es transformar la simetría y nada, básicamente eso, que los débiles, mediante la dialéctica del control, puedan volverse contra los poderosos, si se quiere. Bueno, esa es la unidad 4. Si hay alguna duda, si no, seguimos con la unidad 6. Bueno, la unidad 6, nada, tipo tiene varios textos y el primero que toca por lo menos Lulo en las clases es el texto de Leiva. Este texto va haciendo un camino por las etapas de la escuela de Frankfurt y nada, qué sé yo, dice que la traviesa de Frankfurt atraviesa su primera etapa entre 1920 y 1930, cuando muchos filósofos, políticos, economistas, historiadores y demás académicos y científicos sociales tenían en mente el objetivo de básicamente continuar el legado de Marx. O sea, ellos quieren que las teorías que desarrolla Marx efectivamente puedan cumplirse o que efectivamente puedan llevarse a la práctica. Entonces, en algún punto, esta primera etapa de la Escuela de Frankfurt estaba interesada en formular un programa de trabajo interdisciplinario que reuniera a la filosofía con el resto de las ciencias sociales y básicamente con una praxis socialista, marxista, obviamente. Y esta primera etapa de la Escuela de Frankfurt comprendía al mundo de la realidad social como un producto de la praxis social. Fundamentalmente, lo que quiere decir a través de o sea, que el trabajo es estructurador de la sociedad, que a partir del trabajo de los sujetos sociales se estructura la sociedad. El trabajo como estructurador de la sociedad es algo que Marx desarrolla en su teoría profundamente y nada, este enfoque social planteaban
actualmente lo reconocemos como la teoría crítica. La teoría crítica sostiene la necesidad de reflexión. O sea, la teoría crítica se piensa a sí misma como un producto histórico. Lo que quiere decir que, o sea, nada, qué sé yo, tipo, la teoría crítica se ve inmersa en un contexto, se ve inmersa en la historia y comprende a partir, o sea, comprende su contexto y a partir de su contexto histórico interpreta. O sea, a partir de este contexto histórico del postmarxismo, si se quiere, nada, tipo, empieza a interpretar la vida social que lo rodea y empieza como a criticar, a planear una vida social que siga los parámetros marxistas, socialistas. Entonces, la teoría crítica sostiene la necesidad de la reflexión y se considera a sí misma como un producto histórico. Al mismo tiempo, se considera como una teoría interesada porque hay una relación íntima entre la teoría y la práctica. Básicamente eso quiere decir que al efectuar una crítica, nosotros efectuamos un enjuiciamiento. Al plantear que algo podría ser mejor, lo que estamos haciendo es incluir valoraciones. Pero lo que explica esta teoría básicamente es que las valoraciones no son lo mismo que las preferencias. O sea, no se está hablando de algo subjetivo. La crítica no es subjetiva, la crítica es siempre objetiva. Por ende, toda crítica implica un enjuiciamiento y supone una base normativa. O sea, ya que critica que algo se podría estar haciendo mejor, que alguien podría estar actuando mejor, a partir de un marco normativo, de una base normativa que la hace objetiva. Esta base normativa es claramente las bases que pone Marx, no son otras. Esta teoría, la teoría crítica, supone una filosofía de la historia. Esto quiere decir que admite una teleología que guía el curso de la historia. Básicamente tiene una guía, que esta guía, de nuevo, tiene que ver con las bases marxistas, y la historia, según dicen ellos, apunta a una organización racional. Básicamente yo voy a criticar el presente porque no posee las características sociales, o sea, no posee las características sociales de los objetivos socialistas. La sociedad actual para ellos estaba muy lejos, ese presente estaba lejos de los objetivos socialistas, entonces ellos plantean que, bueno, esto se podría estar haciendo mejor porque nuestro objetivo es este. Y básicamente lo que hacían era criticar el marco normativo, contraposicionándolo con las bases normativas que plantea Marx. Y esta crítica que ellos llevan adelante se la denomina como crítica inmanente. La crítica inmanente no se trata de una crítica externa al objeto de estudio. O sea, la crítica inmanente no es meradoxa, no se juzga por el sentimiento ni por las preferencias propias. La crítica inmanente obtiene el criterio de enjuiciamiento de la realidad histórica. Como estábamos hablando recién, extrae su fuerza a partir de una imagen del futuro que no es utópica. O sea, no es que yo digo, ay, bueno, a mí me gustaría que la sociedad fuera así. No, o sea, ellos están diciendo, no es utópico lo que yo quiero, no es que es lo que yo quiero tampoco, sino que simplemente no va por mis preferencias, sino que va del lado de la realidad histórica. Se basa en la comprensión del dinamismo de la historia. Se cuestiona la realidad porque su apariencia para ellos desmentía lo que era la esencia de la teoría de Marx. Entonces, nada, como que dicen un poco que las injusticias del presente contradicen la racionalidad que Marx planteaba en sus teorías. O sea, como que en definitiva no estaríamos siendo todos libres, entonces ellos querían aspirar a eso. La crítica inmanente en algún punto busca hacer que los sujetos, o sea, busca hacer conscientes a los sujetos, busca que los sujetos sean conscientes
porque a partir de la conciencia del sujeto, que el sujeto desarrolle la conciencia, va a poder comprender, va a poder interpretar después las contradicciones que lo atraviesan. Entonces, si yo como sujeto soy consciente, autorreflexiono y comprendo, interpreto que nada, las cosas que están pasando alrededor mío no están bien o que se contradicen con lo que yo pienso, con mi ideología o lo que sea, eso me va a atravesar y va a poder básicamente potenciar la dimensión racional de mi praxis, que en cierto punto es que la teoría, la crítica inmanente lo que quiere hacer es contribuir a la búsqueda de la autonomía del sujeto, de la libertad del sujeto. Es por eso que se dice que la crítica inmanente es una crítica emancipatoria, es una crítica interesada en desencadenar los procesos de autorreflexión que liberen a estos sujetos de lo que son las cadenas de la realidad social. Entonces, nada, o sea, lo que pasa después de esto es que la escuela de Frankfurt tiene que, o sea, entre 1930 y 1960, sus miembros tienen que exiliarse por el avance del nazismo en Alemania y después de que las cosas se tranquilizan un poco más, hacia la década del 60, la escuela de Frankfurt, o sea, los miembros no es que vuelven, pero las cosas vuelven a funcionar, digamos, y el problema es que empieza a funcionar con una carga bastante pesada, valga la redundancia, de pesimismo, y nada, o sea, aparece este personaje que es Habermas, este científico social que dice, che, o sea, me parece que estaría bueno que ahora que ya volvimos, podamos retomar la teoría crítica con los objetivos originarios de la teoría crítica, que es este tema de incorporar la filosofía dentro de las ciencias sociales, pero evitando el pesimismo. O sea, dale muchachos, no seamos tan así. O sea, yo entiendo que pasamos algo terrible, que le estamos pasando mal, pero Habermas dice, bueno, dale, o sea, hagamos algo. Entonces, Habermas siente el deber imperioso de renovar la teoría crítica, retomando los objetivos planteados en la primera etapa de la Escuela de Frankfurt, que es toda la filosofía, que la filosofía sea una con las demás ciencias sociales, y nada, justamente entender que se requieren de otros saberes para comprender la realidad social. Entonces Habermas básicamente quiere abrir las puertas a otras escuelas y lograr el debate. Habermas quiere que la escuela de Frankfurt pueda discutir y pueda encontrar nuevas posiciones a partir de incorporar, no sé, autores como Kuhn o como Parsons. Y para esto Habermas propone, o sea, pone sobre la mesa hacer una distinción entre el plano de lo técnico y el plano de la praxis. El plano de lo técnico responde al ámbito del trabajo, o sea, lo que viene a ser el trabajo como medio de reproducción social. Y el plano de la praxis, por su parte, es el ámbito de la interacción. ¿Qué es esto nuevo? Es lo novedoso que viene a plantear Habermas. Para Habermas, la interacción implica la reproducción de la sociedad mediante las relaciones sociales. Él plantea que la primera etapa de la Escuela de Frankfurt no se orientaba por la interacción, sino simplemente por el trabajo, o sea, que dejaba de lado la praxis para ir solo por lo técnico. Entonces, a cierto punto, él considera que lo que fue cayendo, lo que fue decayendo de la Escuela de Frankfurt fue eso, o sea, que en cierto punto no solamente te puedes guiar por el plano técnico, sino que tenés que entender que que la sociedad también se reproduce porque los sujetos se relacionan entre sí. Entonces considera que la sociedad no solamente se reproduce por la producción, sino también porque los individuos requieren de la socialización en el mundo de la vida. O sea, no es solamente la producción, sino es generar la producción, el obrar, el trabajar,
el diálogo, la comunicación, el entendimiento con el otro, el consenso que se genera cuando hay un entendimiento. Entonces, básicamente lo que dice Habermas, en lo que se basa su teoría, es un poco en que nosotros no solo trabajamos para reproducir la sociedad, sino que también reproducimos la sociedad mediante la comunicación. Entonces, nada, o sea, básicamente esto produce que las ciencias sociales críticas, que son de carácter emancipatorio, que creen en la autorreflexión, en la liberación de la ideología, se les agrega un contenido hermenéutico, que es justamente las ciencias sociales enfocadas en la interacción simbólica, en la comprensión del sentido mediante un acto de habla, mediante lo que Habermas define como acción comunicativa. La teoría de la acción comunicativa que plantea él es una teoría general de la sociedad moderna que describe, explica, comprende el elemento de la modernidad mediante un agregado crítico. Las ciencias sociales son explicativas para Habermas, son hermenéuticas y son críticas. No es que las ciencias sociales dejan de ser críticas para ser hermenéuticas. Es un poco como lo que dice Giddens, o sea, vamos a agarrar lo mejor de los dos mundos. Va a seguir siendo crítica la ciencia social, pero también va a centrarse en el lenguaje, va a ser hermenéutica. Habermas, con esta teoría, busca en algún punto generar una nueva plataforma para entender a la crítica, la cual ya no necesariamente tiene que ver solamente con la filosofía histórica, sino que tiene que ver con el desarrollo de las deliberaciones, de las discusiones, de los debates que se entablan para crear el futuro de la sociedad. Para Habermas no hay una sociedad sin una comunicación, sin que se entablen discusiones sobre cuál va a ser el futuro, sobre cómo va a funcionar la sociedad. Entonces, el nuevo lugar para asentar la crítica ya no es la realidad histórica, sino que es la estructura de la acción comunicativa y la racionalidad comunicativa entre los agentes. La acción comunicativa supone, como dice acá el Power, una pretensión de validez del hablante al oyente. Es decir, que la acción comunicativa... Siri decidió prenderse. Es decir, que la acción comunicativa busca la comprensión del significado a través de un análisis de validez. Pero, para que quede más claro, la pretensión de validez, según Habermas, implica que el sujeto tiene la intención de que eso que dice o que eso que hace sea válido porque él mismo cree que hay razones para que lo sea. Nada, o sea, yo lo que les estoy contando ahora, yo creo que lo que les estoy diciendo es válido, entonces ustedes, mediante mediante la pretensión de validez que se pone acá, ustedes en este acto de habla van a tener 3 posibles reacciones ante lo que están escuchando. El primer plano, es entender el contenido. O sea, ustedes pueden comprender, o sea, ustedes entienden la gramática y la semántica de lo que yo les estoy diciendo. Y el segundo plano es la comprensión. La comprensión es básicamente tomar una postura. Ustedes toman una postura de aceptación o de rechazo a esto que yo les estoy contando. Van a emitir un juicio sobre la pretensión de validez en la manifestación. El oyente enjuicia, juzga, evalúa, decide sobre la pretensión de validez, y si enjuicia es porque, o sea, al enjuiciar, el agente comprende el sentido. O sea, si yo les estoy contando algo, ustedes dicen, che, esto no es así, porque ustedes están comprendiendo lo que yo les estoy diciendo y dicen, me parece que no es por ahí. Entonces, en el contexto en el que estamos inmersos, ustedes comprenden y rechazan lo que yo les estoy contando, o comprenden y aceptan lo que yo les estoy contando. Y un tercer plano, básicamente, es que ustedes acepten el contenido, que antes puede haber un rechazo tranquilamente, yo les puedo decir, no, mirá, esto es así, funciona así, y entablamos una comunicación en la cual se llega a un acuerdo. Idealmente, el tipo ideal que plantea Habermas es que después de que se emite un juicio, qué sé yo,
se acepta el contenido. El oyente acepta el contenido del hablante porque se generó un acuerdo. O sea, ambos estamos de acuerdo en que esto es válido. Y si se llega a un acuerdo es porque se establecieron las condiciones para que se produjera una acción comunicativa. Y lo que dice acá en el recuadro es que las pretensiones de validez no son criterios objetivos, sino que son reglas objetivas y formales del entendimiento, o sea, de la estructura del entendimiento. Las pretensiones de validez básicamente son históricas y en cierto punto son universales, porque más allá de que, o sea, a lo que va esto es que el marco normativo es histórico, porque nosotros comprendemos que tenemos que actuar en un marco normativo, dentro de un marco normativo. Obviamente ese marco normativo va a ir cambiando, pero nosotros comprendemos que tenemos que actuar dentro de un marco normativo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si en la práctica normativa las pretensiones de validez no son aceptadas, o sea, se rechazan. La primera opción es que ustedes digan, che, lo que vos me estás contando no se corresponde con el marco normativo. Y para poner un ejemplo más claro, por ejemplo, podemos decir, es un aula presencial y hay un profesor con alumnos, ¿no? Y el profesor le dice al alumno, ¿me traes un vaso de agua? O ¿me haces un té? Por ejemplo. Y como que los alumnos se van a quedar tipo, che, o sea, no, tipo, esto no corresponde, o sea, rechazan el contenido porque es un pedido que no se adapta al contexto normativo de una clase. Entonces, los actores, que según este tipo ideal viven en un mundo social regido por normas válidas, esto no es realmente válido. O sea, el profesor está dando la clase, los alumnos están tomando la clase y no hay lugar, o sea, no habría por qué, salvo que sea una emergencia, lo que sea, no habría por qué que un alumno interrumpa salir, o sea, salga de la clase para traerle un vaso a un profesor, tipo, no tendría sentido. Entonces, como no corresponde con el marco normativo, los oyentes rechazan la pretensión de validez. El segundo punto puede ser de acuerdo a la autenticidad con que el hablante emite el mensaje. O sea, de acuerdo a la veracidad o la autenticidad del mensaje. Esto tiene que ver con la intención implícita que hay dentro de un mensaje. Nada, qué sé yo, en este caso, como hablábamos antes, lo de la emergencia, por ejemplo. Le dice, ¿me traes un vaso de agua? Y, o sea, ¿por qué te traería un vaso de agua, no? Uno, che, me duele la garganta, me siento mal, o algo por el estilo, o no sé, es una emergencia, me ahogué. Entonces dice, che, porfa, ¿me traes un vaso de agua? Sí, obvio, porque es una emergencia. Entonces, de acuerdo a la autenticidad de ese mensaje, de acuerdo a que yo veo que la otra persona se está sintiendo mal, yo le digo, che, tomá, acá tenés el vaso de agua. Entonces, esto se basa en una intención implícita, en la autenticidad del pedido, y estos actores que están en esta situación poseen un mundo social, pero también poseen un mundo subjetivo, un mundo privado, que tiene que ver un poco, como dice ahí, con la acción dramatúrgica. Nosotros vemos en la situación, nosotros vemos que esa persona se está sintiendo mal, entonces, más allá de que dentro del contexto de la clase un alumno no tendría por qué llevarle un vaso a un profesor, un vaso de agua a un profesor, dice, che, lo necesita, entonces se lo llevo. O, che, no lo necesitas, o sea, me estás dando una clase, no tiene sentido que me esté pidiendo un vaso de agua cuando estás regio, no te voy a traer un vaso de agua porque yo estoy acá para tomar una clase, no para servirte a vos. Entonces, un tercer plano es el de la eficacia por los medios fines. En este caso puede ser esta clase virtual, o sea, como que yo en este momento les diga, che, no sé, che, Rodri, ¿me traes un vaso de agua? Y es como, no, o sea, no, porque no puede, porque el pedido no es factible, o sea, él está en su casa, yo estoy en la mía, entonces no tiene sentido, no habría cómo traerme un vaso de agua. Entonces, los actores, los agentes en esta situación, están en un mundo objetivo donde los actores actúan sobre objetos y básicamente él no puede actuar sobre el vaso de agua que me tiene que traer porque, qué sé yo, tiene que tomar 3 colectivos para venir a mi casa, entonces no me va a traer un vaso de agua. Nada, esto vendría a ser el rechazo de las pretensiones de validez, pero también puede suceder que, como dice Habermas, lo que va a su teoría es que se acepten las pretensiones de validez. En el caso de que el actor acepte el pedido, lo va a aceptar, uno, porque es legal, o
sea, porque corresponde con el marco normativo. 2, porque es auténtico, o sea, realmente lo que está pasando lo considera como auténtico, entonces acepta ese pedido. Y 3, puede ser porque considera que es eficaz, o sea, porque se dan las condiciones y considera que puede aceptar el pedido. Entonces, lo que dice Habermas es que si se llega a ese acuerdo, si el hablante y el oyente llegan a un consenso y, nada, básicamente, nada, acuerdan y el oyente acepta la pretensión de validez, nos encontramos, según Habermas, ante la acción comunicativa. La comunicación comunicativa implica que las personas, los agentes, son capaces de hablar y de actuar. Por ende, pueden llegar a acuerdos sobre aquello que consideren legal, auténtico y eficaz. Pero bueno, ¿qué pasa? O sea, también puede haber una situación en la cual la acción sea estratégica y no comunicativa. Por ejemplo, si el pedido es una obligación. Si es una obligación, claramente no hay acción comunicativa porque no hay una posibilidad ni de juicio ni de acuerdo. O sea, el oyente no puede enjuiciar el pedido, ni tampoco puede no estar de acuerdo porque es una obligación. En este caso se trataría de una acción... Ups, ahí lo rompí. De una acción estratégica. Porque bueno, o sea, básicamente la obligación no busca un consenso, sino que busca, o sea, la persona que te está obligando a hacer algo no busca un consenso, busca que vos hagas algo, busca el éxito propio de ese pedido, entonces no hay capacidad, no permite que el oyente tenga la capacidad de crítica ni argumental de decir, che, no. Entonces, para que haya acción comunicativa, debe haber simetría entre el hablante y el oyente. Perdón. Entonces, para que haya acción comunicativa, debe haber asimetría entre el hablante y el oyente. Los participantes de la acción comunicativa, o sea, hablante y oyente o hablante y oyentes, deben estar guiados y orientados por el entendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún participante puede manipular a otro en la comunicación. Ambos deben ser capaces de criticar la pretensión de validez del otro. El acuerdo o la acción comunicativa, o sea, acuerdo es igual a acción comunicativa porque la acción comunicativa requiere de acuerdo y el acuerdo significa acción comunicativa. Tiene, según Habermas, una base racional, ya que se basa en razones que sustentan esos acuerdos. Esto, o sea, lo que serían las características de la acción comunicativa, posee una base racional, posee un marco normativo en el cual no debe haber una intención coercitiva para que se produzca la acción comunicativa. El segundo punto es que los actores no son... los actores son capaces de hablar y actuar, son capaces del habla y de la acción. Es decir, que son capaces de la crítica y son capaces de emitir un juicio. O sea, criticar significa emitir un juicio. Entonces, si pueden emitir un juicio y pueden criticar, pueden cuestionar la pretensión de validez del otro. Y por último, que la acción comunicativa se enmarca dentro del mundo de la vida. Para Habermas, en la realidad social, en este caso, pasa a llamarse mundo de la vida. Entonces, si ustedes hablan en el final sobre el Habermas y la situación, el contexto, hay que hablar del mundo de la vida. Para Habermas, el mundo de la vida está compuesto por seres que poseen la capacidad ontológica de comprender, que poseen la capacidad de enjuiciar, que poseen cognoscibilidad, y bueno, básicamente eso, de poner a prueba la pretensión de validez de otro. Y nada, eso, o sea, esto sería la unidad 6. Este que está acá es el link del resumen que les pasé, donde está toda la materia.
e inclusive la unidad 5, que en este Power no está, que es la unidad de Foucault, y nada, el link de Urbana que les pasó Rodri hace un ratito. Así que nada, no sé si hay alguna duda o algo sobre examen, temas, lo que sea. No, yo por mi parte no, la verdad quedó todo súper claro. Así que nada, como dije ayer, hice como no sé cuántas hojas de apuntes de vuelta. Así que nada, tipo, la verdad que sí me resclareció todo. Porque, o sea, a medida que ibas hablando estaba tipo, cierto, el profe también un ejemplo parecido del robo. Así que nada, realmente estuvo muy bueno y mil gracias porque sé que va a servir. Vamos a ser positivos y vamos a decir que sí va a servir para el final. Bueno, me alegro un montón. Ahí les copio acá en el chat el link del Power. Igual esto va a estar subido a las carpetas del Drive de Urbana, así que, pero bueno, banquen un toque, que les copio el link, así ya lo tienen. No sé, ¿tienes algo para decir, Rodri? Para llenar el espacio. No, creo que has dicho todo lo que había que decir. No, creo que estamos bien. Si alguien tiene alguna duda, la puede hacer. Agustina. No sé quién tenía dudas sobre el examen. Eso. Creo que Maite, me parece. Maite, ¿no? Sí, yo tenía una duda de una relación entre Schutz y Sartori, que es el primer punto que me habían tomado en el primer examen, y era cuál era la relación entre ambos autores, y yo había puesto lo de la neutralidad valorativa. Creo que era eso, pero me daba dudas, no sé. Deja que revise un toque esto. Me parece que sí, porque, a ver, o sea, básicamente lo que dice Sartori, que habla sobre la política como ciencia, es que la ciencia es un lenguaje especial, o sea que es distinto al discurso filosófico y es distinto al discurso del sentido común, después que la política tiene un método científico y que las ciencias sociales en cierto punto no es que deben seguir un mismo método, sino que hay distintas visiones de eso. Y nada, o sea, creo que es ese texto el que habla sobre la ciencia política. Pero sí, o sea, la postura, o sea, cuando Sartori habla sobre el método, dice que la postura que debe adoptar el científico social es la postura de la neutralización, o sea, la neutralidad valorativa, que es la neutralización de los valores. Entonces, nada, eso. Pero sí, o sea, Schutz, en realidad, que está acá en el Power, a ver si lo puedo compartir de nuevo. Acá. Vamos a buscar a Schutz. Creo que es la unidad 2, sí. La unidad 2, en este caso, o sea, lo que Schutz dice es que él defiende el individualismo metodológico, que bueno, tiene que ver con básicamente poner al sujeto en el marco central, digamos, o sea, considera el componente subjetivo de la acción y considera que es fundamental para las ciencias sociales llegar a un conocimiento organizado de la realidad social. Pero lo que dice, que es un poco lo que dice Sartori también, es que las ciencias sociales deben
mantener el procedimiento que asegure la objetividad de la ciencia. Que en realidad no sé si habla, o sea, creo que lo que deberías poner ahí es que Sartori sí habla sobre la neutralidad de los valores, y en este caso Schutz no sé si dice específicamente neutralidad valorativa, pero sí habla sobre que la ciencia, o sea, que el científico social tiene que asegurar la objetividad de lo que está investigando, pero algo que ahora me estoy dando cuenta un poco es esto que dice que la ciencia posee un lenguaje especial, y Schutz en este caso dice, bueno, o sea, para ser el sujeto al cual vamos a estudiar, y el científico en sí tiene que desarrollar un sentido común, o sea, siendo el sentido común este conocimiento de primer grado, que es un poco lo mismo que la comprensión, o sea, tiene que poder comprender el lenguaje y las cosas que lo rodean. Sartori habla un poco de eso y dice como, bueno, o sea, en realidad el lenguaje de la ciencia no se tiene que guiar por el sentido común. O sea, la ciencia no es lo mismo, o sea, el lenguaje de la ciencia no es un discurso filosófico ni es el sentido común, es algo más metodológico. Y en este caso creo que la distinción estaría en eso, que ambos apuntan a que la subjetividad no es realmente el camino, aunque entienden, en cierto punto Schutz por lo menos entiende que la objetividad implica un poco de subjetividad, por esto de que nosotros como cientistas sociales, investigamos un mundo intersubjetivo donde los sujetos interactúan, y es un mundo que está conformado por la subjetividad de los mismos sujetos. Entonces, a pesar de todo esto, Schutz dice que es importante mantener un conocimiento que asegure la objetividad de la ciencia, pero bueno, que lo mismo que Sartori, que el objeto de estudio de las ciencias sociales no es igual al de las ciencias naturales, y que requiere de un método adecuado. Que bueno, Sartori habla específicamente del método para estudiar la ciencia política, pero sí, o sea, habla de la neutralidad valorativa, pero creo que lo importante ahí sería decir, bueno, Sartori sí habla de neutralidad valorativa, Schutz habla de no caer en la subjetividad, o sea, de eso, de que es importante mantener la objetividad de la ciencia. Pero realmente no recuerdo si Schutz habla sobre neutralidad valorativa en esos términos. Sí lo hace de otra forma, pero no sé si dice neutralidad valorativa. Claro, sí, yo había puesto algo así en el examen, ahora igual no recuerdo exactamente qué, pero, o sea, el punto estaba bien, me faltaba agregar un poquito de info, pero nada, tenía como que esa duda, igual no me terminaba de Claro, o sea, yo cerrar. agregaría esto que te dije recién, que bueno, el objeto de estudio de ciencias sociales para ambos es distinto al de las naturales y todo eso. ¿Qué sería la actitud teórica de Schutz?